en convertirte en la mejor versión de ti mismo. Veo tantas caras conocidas por acá, tantos nombres conocidos que me agrada sacar este espacio para estar compartiendo contigo y con nuestra invitada que nos estará acompañando esta noche. Amigos, el propósito de esta sesión es que esta sesión va dirigida a personas que sienten que hay algo en sus vidas que no está funcionando de la manera correcta. Yo por más de 33 años de mi vida estuve justamente en ese vacío donde sentía que algo le hacía falta a mi vida. Y quizás mucho de eso es como consecuencia de muchas veces es ausencia o escasez, o muchas veces no podemos ser felices y tampoco podemos expresar nuestro máximo potencial. También esta sesión tiene como propósito orientarles a cómo nosotros los seres humanos llegamos a ser lo que somos, cómo funciona nuestra mente, el cerebro, con el fin de que puedan sacar el máximo provecho de estas dos partes y así potencializar sus pensamientos, acciones y resultados. En otras palabras, se busca propiciar en cada uno de los que estamos acá conectados esta noche, en propiciar creencias positivas, creencias empoderantes, creencias que te ayuden a dar un rumbo más significativo en tu vida. Esta noche contamos con la presencia que nos hizo el honor de acompañarnos mi amiga, instructora, maestra, Marta. Ella es una profesional en administración de empresa, instructora certificada de Psyche, y ahorita más adelante vamos a hablar qué significa esto de Psyche. El eslogan es la llave de la mente, la pieza que faltaba en tu vida. Ella es certificada como instructora de Psyche desde el año 2010 y autora del libro 100% Feliz. Y labró su camino como maestra de mentalidad de éxito y transformacional después de una experiencia de vida llena de limitaciones, ausencias y dolores. Pero vamos a dejar que sea ella misma quien describa un poco más su caminar. Muy buenas noches, Marta, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Es un placer tenerte acá. Ay, Gerson, pues el placer es mutuo, el honor es mutuo, porque qué admiración que siento yo por vos, por tu camino, y es un privilegio conocerte, compartir y tener la posibilidad de ofrecer esta opción a muchas personas que están listos para darse cuenta que sí se puede vivir mejor y que sí podemos salir de nuestra historia y ser artesano de una mejor historia. Me Que encanta gracias. me encanta eso que tú dices, ser artesanos de una mejor historia. Sabes, yo siempre he creído justamente de que el último capítulo de nuestra vida no está escrito y muchas veces quizás nos dieron el libreto equivocado. Muchas veces, no sé si ustedes vieron, creo que hay una película que se llama de Eugenio Derbez, No se aceptan devoluciones, donde, él trabajaba en Estados Unidos y su trabajo era el doble de las películas. Y muchas veces nosotros nuestras vidas las vivimos como el doble de las películas. ¿Qué significa? Que las escenas más difíciles nos corresponde a nosotros. Marta, para iniciar esta entrevista esta noche, ¿por qué llegamos a crearnos esa programación de que somos las víctimas o que debemos de pasar cosas extremas en nuestra vida para poder disfrutar de nuestra vida? ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? Y muchas veces lo que somos es limitante para nosotros. Bien, entonces vamos a hablar de eso que se llaman las creencias o los programas de los que estamos hechos. Cuando hablamos de la palabra creencias, muchas personas se mueven rápidamente al mundo religioso porque hablamos de creencias religiosas. Pero vamos a hablar que las creencias es muchísimo más que eso y todos estamos hechos de creencias. ¿Dónde obtuvimos eso? Eso se forma desde que estamos en el vientre de la madre, estamos recibiendo información. ¿Qué información estamos recibiendo? La primera información que recibimos es la del sentimiento. El sentimiento, la emoción tiene una frecuencia. Entonces, si mamá tiene miedo,
si mamá tiene ansiedad, si mamá tiene dolor, si mamá, esto que yo encuentro tan fascinante, ¿verdad? Que tenemos por un lado la belleza de la idea romántica de quedar embarazadas y por otro lado ese pánico que nos da como mujeres colectivamente. Entonces, todos fuimos ese bebé en vientre de mamá, todos, y todos recibimos de mamá y del entorno de mamá unos programas. ¿De qué manera los recibimos? Primero, en emoción y además en palabra. ¿De qué manera se expresa mamá? De qué manera se expresa papá? ¿O de qué manera no hay papá? ¿O de qué manera se expresa la familia sobre ese nuevo ser que se está gestando ahí? Y que en esa etapa de gestación, pues no tenemos una mente consciente que diga, no, pues yo no voy a creer o no voy a sentir esto y lo separo, no puedo. Soy solamente mente subconsciente. Y esa mente subconsciente recibe todo con antenas que está recibiendo del entorno. Y aquí es donde empezamos a comprender un poco lo que explica el doctor Bruce Lipton, autor maravilloso, PhD en biología molecular del libro La biología de la creencia. No estamos determinados por la genética física, estamos determinados por la epigenética. ¿Cuál fue esa información que recibimos por encima de los genes del entorno? Si tu entorno con el que creces es amoroso, pues vas a recibir una serie de programas amorosos. Pero la mayoría de nosotros no crecimos así. La mayoría de nosotros crecimos en unos entornos muy limitantes, muy negativos, muy dolorosos y en el miedo y en la cultura de lo que yo llamo el y si no. Y si no nace sano, y si no voy a poder darle de comer, y si no voy a ser capaz de ser buen padre o buena madre, y si no viene con todo lo que se necesita para hacer una buena vida. Ese y si no está basado en el miedo. Y nacimos, nos gestamos en la cultura del miedo. Y eso es muy limitante. Y luego, pues pensemos en esos meses de gestación, ese es el inicio de esos programas, de esas creencias, de esas percepciones del mundo. Y piensa solo en el día que naciste. Y yo vengo de la cultura, de la generación, que el día que nacimos nos daban una nalgada y así nos recibían en este planeta. Y podemos racionalizarlo y decir, sí, pero es que eso tiene una necesidad médica para que el niño respire. Claro, pero ese bebé no entiende la necesidad médica. Ese bebé que es solo subconsciente de nuevo y que todos fuimos, recibe un golpe al entrar a este universo, a este planeta. Lo recibimos con un golpe, el bebé llora y su familia sonríe porque el bebé está vivo. Pero aquí es muy importante comprender que el subconsciente es literal y recibe cada experiencia de manera literal, sin poderle dar una explicación de mente consciente. Entonces, ¿qué programa aprendiste tú en el instante de ingresar en este planeta a iniciar esta experiencia de vida con un golpe? ¿De qué manera en ese momento tu subconsciente dice, pues hay que entrar en este mundo a defenderse? Me van a dar duro. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que generar un programa de defensa. Y no sé si conocen personas que con que les digan una cosita de inmediato ya empieza la pelea, ¿cierto? Y eso puede haberse generado ahí. Y de ahí en adelante, ese día de pronto el parto fue difícil, de pronto hubo complicaciones, de pronto hubo mucho dolor, porque además estamos condicionados para creer que el parto tiene que doler, y es un programa, porque hay culturas donde no duele, por lo tanto es un programa. Y en el instante en que naces, tu sistema empieza a absorber y absorber programas y creencias y patrones y comportamientos. ¿De dónde? Del entorno. Patrones y comportamientos no verbales de la familia. ¿Qué estoy recibiendo? ¿Cómo se experimenta la vida? Y una de esas primeras grandes expresiones, que tal vez para muchos es conocida, y lo que te estabas diciendo, Gerson, en donde se arranca esta necesidad de sufrir. La vida es dura. Esa es una de las primeras enseñanzas así transversales, y yo lo veo no solo en Latinoamérica, lo veo en la humanidad entera. La vida es dura, acostúmbrate. ¿No? La vida va a ser Y difícil creo, y por ahí Marta, y vamos. creo que eso va acompañado de un suspiro como
Es que la vida es dura. Sí. Y mi abuela decía, ¿verdad? Y esto aquí encajan también de nuevo toda una cantidad de aprendizajes de cultura, de religión, de todo lo que venimos creyendo a través de la vida y que heredamos, porque heredamos miedo. Mi abuela decía, es que, mira, venimos a sufrir a este valle de lágrimas, y eso es así, y ni modo, ¿cierto? Va a haber mucho sufrimiento. Entonces, eso se instala en el subconsciente como una creencia. El subconsciente ejecuta esos programas en piloto automático una y otra vez. Y luego estas son cosas que ni siquiera te dicen, son cosas que te mostraron desde bebé, que los adultos creen que porque el bebé está ahí acostadito, dormido, luego el nene crece y está por allá jugando, no está sintiendo y escuchando lo que ocurre. Y resulta que sí, que somos producto de todas esas experiencias de familia, de papá, de mamá. Y por eso es que tenemos también patrones de comportamiento familiares, como esas familias donde se dice, es que en esta familia a todo el mundo le va mal con el dinero. Y así es, ¿cierto? Y así crecimos. Pues que en esta familia todos nos enfermamos. Y somos víctimas de esas creencias. Y no sabemos porque como así se vive, creemos que eso es lo normal. Y yo viví por muchos años de víctima de lo normal, que no es normal, que es muy tóxico, pero no sabemos verlo, porque todo el mundo vive así. Me Entonces, de encanta lo los que 0 a los 7 años, dale. Me encanta lo que tú dices, o sea, como no sabemos de que se puede vivir mejor, creemos de que es lo único y que así deberían de ser las cosas. Y el hecho de quererlo hacer Exacto. diferente, el hecho de querer romper ese patrón con el que fuimos programados, y tú en este momento que yo te interrumpí, vas a decir cómo justamente estamos en ese proceso de que absorbemos todo, pero eso dicta el resto de nuestra vida, ¿cierto? Absolutamente. En ese momento, yo creo que un muy buen ejemplo de esto son los gemelos idénticos. Los gemelos idénticos llegan a este planeta con genes idénticos, por eso se llaman gemelos idénticos, nacen exactamente del mismo óvulo y del mismo espermatozoide. Sin embargo, si ustedes conocen gemelos idénticos ya adultos, no son iguales y no perciben la vida igual y no tienen una experiencia de vida igual, porque a la medida en que crecemos, la forma como experimentamos la vida se va modificando y puede haber uno de esos gemelos muy enfermo y el otro muy sano. ¿Por qué? Porque su sistema epigenéticamente funciona diferente. Percibieron el mundo con filtros diferentes, aun cuando hayan crecido en un entorno similar. Ni siquiera tienen que ser gemelos. Imagínense todos ustedes, si crecieron con hermanos, con hermanas, pues mi hermana tiene una experiencia de vida totalmente distinta a la mía. Las dos experimentamos un trauma muy, muy impactante a los 5 años, ella a los 3. Sin embargo, nuestra experiencia posterior en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, es muy diferente la percepción que las dos tenemos de la muerte, Y muy hablabas distinta, ahorita. aunque hayamos vivido igual. Sí, hablabas ahorita, gracias Marta, hablabas ahorita justamente de ese impacto emocional. En tu libro 100% feliz narras cómo a los 5 años, tú dices que tu hermana tenía como 4. En el libro tú narras cómo vives una experiencia, un impacto emocional bastante significativo para ti, que dio un giro de 180 grados a tu vida. ¿Qué sucedió en ese momento y cómo eso te marcó? Porque justamente tú estabas hablando como Ajá. de 0 a 7 años, y en tu libro tú citas esta frase de los jesuitas: dame un niño hasta la edad de 7 años y te mostraré al hombre en el que se convertirá. Entonces, muchas veces Correcto. nosotros no somos conscientes de cómo toda esa programación que muchas veces inconscientemente estamos recibiendo de la televisión, de los medios, de la familia. A veces, y tú hablabas un momento, a veces puede ser un gesto, es esa mirada que lleva un regaño por detrás y lleva algo ahí y nos marca. ¿Qué pasó ahí en Total. ese evento que narras en tu libro tú, que el capítulo lleva a la niña huérfana y el arte de pasar de pobre víctima a totalmente empoderada? ¿Qué pasó ahí, Marta? Bueno, pues en ese momento, año 71, mi padre hace una elección que hoy en día yo comprendo hoy en día.
ahora que soy la mujer empoderada que soy, comprendo que es una elección de vida. Sin embargo, la cultura a eso le llama suicidio. Sin embargo, en ese momento, la familia, para quien el suicidio es una experiencia casi que de pecado, y yo la encuentro una experiencia de mucho valor, eh, nos dicen, a todo el mundo le dicen, y además también tenía que ser así por efectos legales, le dicen a todo el mundo que él ha tenido un infarto. Y esta es la historia que nos cuentan a mi hermana y a mí toda la vida. Y tomó un tiempo en llegar a descubrir que lo que yo intuitivamente sabía era real. Pero más allá que eso, para el niño de 5 años, la niña de 5 años, mi hermana de 3, en ese momento eres subconsciente puro, no hay mente consciente. Todo lo que está ocurriendo en un evento como ese, en el que el papá no se despierta, en el que todo el mundo corre, en el que los adultos de la casa no saben qué hacer, cómo responder a este evento, los niños que están en el entorno, mi hermana y yo, recibimos de esa experiencia lo no verbal, primero que todo. La angustia, el dolor, ah, este desconcierto que había en los adultos y la ausencia de mi mamá, porque mi mamá proveía por la familia, mi papá llevaba mucho tiempo enfermo, en algún punto de la vida le queda grande y dice, vámonos, y se va. Y mi mamá no estaba ese día. Pero para la niña de 5 años, lo que se percibe es abandono, abandono del papá, abandono de la mamá, abandono de Dios, porque nos sacaron a mi hermana y a mí rápidamente de la casa, nos llevan a casa de unos amigos y 2 días después regresamos a la casa y preguntamos, ¿y dónde está mi papá? Y la respuesta adulta, comprensible hoy en día, pero recordemos una cosa, el subconsciente es literal. La respuesta adulta de ese momento es, Dios se lo llevó. Esa sola frase se queda en mi sistema, no solo las palabras, lo que significan las palabras para mi subconsciente. Así literal, Dios vino, ¿sí? Ese gran ser que se supone que es amor, vino a tu casa y se llevó a tu papá. ¿Por qué? ¿No? O sea, la siguiente pregunta del niño, ¿y por qué se lo llevó? ¿Cómo así que el Dios que es amor me quita a ese ser con esa sonrisa bonita que me hacía sentir contenta cada vez que lo veía bien? No estuvo bien por mucho tiempo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué se lo llevó? Y la siguiente respuesta adulta es, porque allá donde está mejor que aquí. ¿Qué comprende la niña de 5 años en ese momento de forma literal? Pues aquí no estaba bien. ¿Con quién vivía aquí? Conmigo, con mi hermana, con mi mamá. Quiere decir que nosotras tres hicimos algo muy malo para que Dios tenga que venir y llevárselo de aquí a un lugar mejor. Solo esas par de frases hace que en mi subconsciente se instale algo que entiendo ahorita, ¿verdad? Mirando hacia atrás, no en ese momento. Lo dispara después a una serie de situaciones y comportamientos que ahora les cuento. Pero en ese momento se instala rabia con Dios, profunda rabia con Dios, rabia con mi mamá, que no estaba, y muchísima rabia conmigo, porque en ese momento el subconsciente dice, esto es muy peligroso. Algo hizo malo para que ese hombre se tuviera que ir. Y de nuevo, el subconsciente literal. Entonces, ese programita de usted y las mujeres de su familia son peligrosas, se ejecuta después en la adolescencia y en la adultez, en las relaciones de pareja. Se instala además otro programa. El amor de pareja, genera muerte. ¿En dónde aprendo eso? En que mi papá elige irse, deja a mi mamá sola, esta mujer de 34 años, le pasa esto tan poderoso, tan doloroso. Quiere decir que el amor, cuando estás en amor, en algún momento llega la muerte. Pues todo esto lo entiendo ahorita, pues han pasado 52 años desde ese evento y ha sido un camino, porque ese evento dispara mi necesidad de paz que no encontraba. Y, pero fueron años, ¿no? Como tú dices ahí del nombre de ese primer capítulo, de ser la víctima de una elección que hizo mi papá. ¿De qué manera fui la víctima? De todo lo que te dice la cultura. Porque aparte de esas 2 o 3 frasecitas iniciales, luego era,
pobrecitas, van a crecer sin el papá, pobrecitas, van a crecer sin la figura paterna, pobrecita la mamá que ahora esta vida tan dura que le tocó y volvemos al programa de la vida dura. Y el pobrecito. Y ahí eres víctima de todo lo que te dice la cultura. Y ser víctima es creer algo que no sabes de dónde viene, pero así es. Entonces ejecutas ese programa porque el subconsciente lo asume como el programa que hay, no hay más. Y fui la víctima de esa experiencia por muchos años. Me encanta, tú usas el ejemplo que dabas en este momento, como un evento estaba privando, impactando otros eventos en tu vida, en tu Ujú, vida matrimonial, claro. en tus relaciones. En el libro yo pude leer Ujú, también cómo eso afectó de que tú no lograras socializarte bien, te refugiaste en los libros y empezaste justamente a buscar respuestas. Entonces, Marta, ¿dónde empieza el verdadero crecimiento para ti? Y cuando empiezas a crecer, ¿cuál fue una de las primeras creencias limitantes que tuviste que cambiar para iniciar la transformación en tu vida? Porque yo vengo de un contexto también muy maltratado, un contexto, y mi primera creencia que yo tuve que iniciar por cambiar fue creer que yo me merecía tener más. Y tú en este momento nos estabas claro. contando cómo tú creciste con esta creencia de culpa, no me merezco ser feliz, papá nos abandonó, algo malo, eligió eso, algo malo debimos haber Ujú. hecho. Entonces, ¿dónde inicia ese camino hacia la transformación en tu vida? Bueno, pues de manera inconsciente, yo creo que ese camino, como tú dices, comienza en la lectura, porque pues me convertí en una niña muy tímida, muy introvertida, ejecutando el programa del miedo y la vulnerabilidad. En ese momento para mí era debilidad y me daba mucho miedo relacionarme con la gente. ¿Qué tal si le hago daño a alguien más? De nuevo, eso no es consciente en ese momento, esto lo comprendo ahora. Y pues de la mano de los libros de fantasía, después fueron apareciendo los de los extraterrestres, esa fue toda otra búsqueda y todo otro aprendizaje ahí de dónde creía yo que veníamos. Pero la consecuencia posterior a eso es que aparecen los libros de crecimiento personal, de desarrollo personal, y de la mano de eso los talleres y los chamanes y los gurúes y las terapias y, y la colección de cosas que hice en esa búsqueda que se fue haciendo cada vez más consciente de decir algo no está bien, algo dentro de mí necesita resolución, ¿verdad? Y los libros pues suenan muy bonito y de pronto dices, ¿por qué mi vida no se ve así? ¿Por qué yo no tengo esta paz de la que habla este señor Deepak Chopra? ¿O por qué no tengo este nivel de presencia al que habla Eckhart Tolle? ¿O por qué no puedo hacer como dice el señor Miguel Ruiz, ¿verdad? Como, suena lindo, pero pues nada de eso se ve en mi vida. Y no es como que yo tuviera una vida mala, no. Yo fui muy bendecida con una mamá muy inteligente, muy capaz, que logra salir de una situación económica muy dura y darnos una educación eh, que yo aprecio mucho, muy exigente. Y, y en ese camino, pues, de hacerme adolescente y de ir creciendo, eh, recibo mucha información que me daba claridad de qué estaba pasando, ¿cierto? En esa colección de cosas que empecé a traer a mi vida, y el mapa de los sueños y la visualización, y empiezo a descubrir que hay que hacer afirmaciones y repetírselas 21 veces por 21 días. Y esas cosas empiezan como a tener un efecto, sin embargo no era sostenible en el tiempo, ¿verdad? Yo volvía y como que volvía a que donde el enfoque estaba en cuando eso se resuelva allá afuera, cuando yo pueda entender por qué Dios hizo esto, y el enfoque estaba afuera, porque en muchas cosas de esos procesos que hice inicialmente es, cuando eso pase, usted va a estar bien, cuando algo se arregle allá afuera, usted va a estar bien. Y es hasta el año 2009 que leo el libro de Bruce Lipton, de la biología de la creencia, que aparece este proceso en mi vida que se llama Psyche, y que pues nadie enseñaba Psyche en Latinoamérica en el año 2009, y en español menos. Y viajo a Estados Unidos, a Filadelfia, con muchas dudas, porque si yo decía, ay, ¿será que después de tanto que he hecho, esto será otra cosa más para la colección?
y entras en este escepticismo, pero yo me doy cuenta que yo tengo un escepticismo curioso, porque aunque tenía escepticismo, yo me muevo y yo voy y hago. Y descubro que esa era esa pieza que me faltaba en la vida porque había que poder acceder al subconsciente para transformar todos esos programas que yo ni sabía que eran programas, yo no sabía que eran las creencias, nunca había escuchado hablar de eso hasta que leí a Bruce Lipton. Y entendí que no importa que esa experiencia hubiera ocurrido a los 5 años, en ese momento tenía 44, para el subconsciente seguía estando presente. Y darme cuenta de eso y que no solamente es creencias como programitas, frases, ¿verdad? Se habla mucho de eso, una afirmación se cree que es una creencia, pero las creencias están constituidas de muchos eventos que no pasan una sola vez, que pasan múltiples veces. Las múltiples veces que me dijeron que la vida es dura. Entonces yo ejecutaba un programa, en ese momento ya trabajaba con mi mamá, yo soy administradora de empresas con énfasis en mercadeo, investigación de mercados, y esa fue mi vida por 24 años. Mi vida profesional fue esa, donde mi eslogan de vida, de origen así de base, es ¿por qué hacer la vida fácil si se puede difícil? Es ese programa Y creo que que ejecutaba todos los días. por acá hay muchos que corremos ese Ella programa Lili, aún. ¿no? Acaba de decir. Y eso lleva de la manito otros programas, que es que cuando tú entiendes que lo que estás ejecutando son programas prestados, que no son tuyos, ¿cierto? Que te los pusiste encima sin saber. Yo le aprendí ese programa a una mamá muy exigente, excelentista, perfeccionista, a quien amo profundamente y la admiro, y puedo ver de dónde viene, ¿verdad? ¿De dónde viene ella también? Del amor duro de mi abuela, del amor duro de la bisabuela. Para que seas bueno te tengo que exigir, y te tengo que golpear, y te tengo que decir lo mal que vas. Ese amor duro que ahora comprendo que es un programa. Entonces estaba ahí también, ¿verdad? Esa exigencia, esa autoexigencia, ese nunca ser suficientemente buena, esta sensación de cansancio, como no va a llegar, ¿no? Y llegas aquí, ay, no, y hay que dar más, hay que dar más, hay que dar más. Nunca llegas, sigues comparando. Y luego, ¿por qué vivir en paz si se puede vivir en estrés? Entonces ejecutas el programa del estrés y de la ansiedad todos los días, ¿no? Y me descubro siendo adicta a la preocupación, porque la preocupación te genera unos químicos que son equivalentes a las de la alegría, son equivalentes a los que te genera la felicidad, porque es un químico que te mueve, y hablamos de esto contigo, Gerson, hace unos días, de cómo aprendimos a que en el estrés y bajo presión es cuando estamos motivados. Bueno, Yo no quiero vivir así, pero, yo ¿no? te comentaba justamente que mi creencia era, hasta que fui al evento contigo, era de que yo soy más creativo bajo la presión. Ajá, Y justamente total. es eso, de dónde agarré esta creencia, ¿por qué no? Me adopté la frase tuya, aprendo rápido, fácil y divertido. Pero Sí, muchas y qué personas viven rico. infelices la mayor parte de sus vidas porque ven lo que han hecho hasta ese momento y no, que no les ha funcionado y se sienten infelices o incapaces quizás muchas veces de hacer más. ¿A qué se debe esto, Marta? De que muchas veces nos sentimos insuficientes. Mientras tú hablabas, me recordé la frase de Eric Hoffer que dice que no importa cuáles sean nuestros logros, pensamos bien de nosotros mismos solo en raros momentos. Dice, necesitamos que otras personas nos convenzan de que no somos tan malos como creemos que somos. Sí, porque fuimos, o sea, de nuevo vuelvo a que esta experiencia de vida se construye a través de los años, y hay esa comparación y ese no soy suficientemente bueno, que aprendimos muy chiquitos, y lo aprendimos específicamente en la escuela, y la escuela o en la vida, ¿verdad? Yo llegaba a la casa y como era bien nerda y estudiaba mucho y leía mucho porque me gustaba y no tenía amigas, entonces no tenía mucha vida social, así que digamos, entonces me iba bien en el colegio. Y en Colombia pues nos califican de 1 a 5. Yo llegaba con mi mamá con mis calificaciones y le decía, mira, mamá, saqué 4,5 aquí, 4,7 aquí. Y lo primero que ella decía, ella ejecutaba el programa de la exigencia, que en su creencia es amor. ¿Y por qué no sacó 5? Le quedan faltando, aquí hay un dicho en Colombia, le quedan faltando 5 centavos para el peso. Y eso es horrible porque es que
Todavía que fuera que sacara 2. Bueno, ay, sí, usted es malísima y ni modo, ¿no? No hay nada que hacer, ¿no? Pero es cuando te dicen, es que le quedó faltando esto y me decepciona por ese pedacito. Y me dice, Dios, le hubiera hecho otro poquito más y entonces no la decepciono. Entonces, te empiezas a cumplir la expectativa de la cultura y nunca es suficiente lo que hagas porque el enfoque está en lo que te falta y no en lo que lograste. No nos condicionaron para eso. No nos programaron para disfrutar y para celebrar las victorias. Nos programaron para quejarnos. Wow, Y eso es muy duro. wow. O sea, estamos programados justamente para ver lo que falta. Y ahorita que tú estabas mencionando eso, recuerdo justamente que mi hija acá se mide de 0 a 100 y mi hija en español sacó 87 y todo el resto Wow. 97, 95. Y mi esposa lo primero que hace es ver el 87. ¡Wow! ¡Felicidades! Mira qué excelente lo ha hecho. ¡Sí! ¡Qué Vamos a maravilla! premiarla. ¡Qué Pero bueno! es justamente eso. Y tú en el libro hablas mucho de la excelentitis, ¿verdad? Ese síndrome de quererlo Ay, hacer todo sí, perfecto, de quererlo hacer todo qué excelente. Y la pesado. controlitis. Háblanos un poco de esta controlitis y la excelentitis. Bien, esas son 3 hermanitas. Se llaman excelentitis, perfeccionitis y controlitis. Pero la más grande de todas, la mayor de ellas, es la controlitis. ¿Qué es la controlitis? Yo necesito saber cuándo, cómo, dónde, con quién y a qué horas, no solo para mí, sino que además tengo claro que lo sé para todo el resto del mundo y yo te voy a decir cómo, cuándo, dónde y con quién y a qué horas, porque tú, pobrecito, no sabes. Entonces, ¿de qué se complementa eso? De que hay que exigirnos mucho, hay que ser excelentes, porque ser más o menos nos pone en un lugar de pérdida, ¿cierto? De escasez, de ausencia, de carencia. Y pues lo veíamos, no solo en la escuela, pues yo vengo también del entorno deportivo, de alto rendimiento, donde había que ser excelente o si no, no sirves para nada. Y con los amigos igual, entonces hay toda esta presión de los amigos de ser mejores y de ser mejores y de ser mejores y al que no le va bien es como, ay, es tan duro, es tan frustrante, ¿verdad? Que no te vaya bien. Entonces esa excelentitis en que hay que ser, y lo veo mucho en la cultura de lo motivacional que me causa fascinación hoy en día, porque esa cultura y vamos a ir por el 100%, listo, logramos el 100, listo, ya logramos el 100, ahora hay que ir por el 110, y ya logramos el 110, y ahora hay que hacer el 120. Ay, nunca hay espacio ni para respirar, porque siempre hay que tener más, 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 más. Pero lo que hay detrás de eso es tener más. Entonces, esa exigencia de ser excelente no nos permite ver que ya aquí en lo que hay, en lo que somos, que es un diseño que viene de un lugar muy sagrado, muy divino, por lo tanto es un diseño divino, pero estamos condicionados y programados para creer que no, que algo nos falta, siempre nos falta algo, nunca vamos a ser suficientemente buenos. Y ahí entra la perfeccionitis. Entonces, si me doy a la tarea de hacer algo, mi mamá decía, si no lo va a hacer perfecto, ni lo intente. Entonces empieza a ponerte este peso aquí encima y cada cosa que haces, pues la estás mirando con los ojos del juicio, con los ojos de no ser suficientes, de no ser buenos, de no lograr. De, y es este miedo al fracaso que también lleva de la mano el miedo al éxito. Y entonces esas 3 cosas, yo viví ahí, esa era yo. Yo fui muy histérica, muy neurótica, muy exigente, muy irritable, vivía muy enferma, dormía muy mal y le trasladé eso además a mi hija, que vivió esa mamá, que ahora cuando yo pienso que somos grandes amigas, digo, wow, ¿cómo pasó eso? Era impensable. Pero eso requirió cambiar los programas Wow. y, y mirarme de una manera muy amorosa y muy honesta y decir, bueno, esto no puede seguir así, tiene que haber una mejor manera de experimentar la vida. Y yo me quedo con eso último que dijiste, Marta. Y la pregunta sería, ¿y realmente hay una mejor manera de experimentar la vida? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo me doy cuenta de lo que me está limitando? Esa es una de las preguntas más comunes que escuchamos. ¿Cómo sé? Aquí decía
René en un momento dice, Claudia Barrada, ¿y cómo se cambia el programa? O sea, ¿cómo cambio ese? Claro. ¿Cómo entro al disco duro? Recuerdo cuando estábamos en el entrenamiento, chicos, porque hace poco estuve en un entrenamiento con Marta por más de 10 días, creo que estuvimos juntos ahí, entrenamiento de Sí, uno, brincamos a otro, maravilloso. como 12 días estuvimos en ese entrenamiento. Y le digo yo a Marta, ahorita yo estoy conectado al Internet Universal descargando información a Así velocidades es. increíbles. Entonces, vamos a iniciar con la premisa, Marta, ¿cómo me doy cuenta qué está limitando mi vida? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Dónde lo veo? Wow. Hablamos de metáforas lingüísticas, yo estaba conversando contigo y yo personalmente tenía, hasta ese día que estaba en el evento contigo, tenía la palabra, wow, increíble. Y tú me miras, no, no es increíble, es creíble. O sea, Es creíble. conscientemente yo estoy usando la palabra increíble como para demostrar admiración por algo, pero mi mente Ajá. subconsciente está percibiendo otra cosa. Mi mente subconsciente percibe que las cosas para mí son increíbles, que no suceden. Pues bueno, si está pasando Claro. enfrente de tus ojos, es creíble. Entonces, Ahí es ¿cómo? donde no podemos ver el milagro. Sí, me gusta porque salió una pregunta acá y es tu palabra favorita que está en tu botella de agua. Dice, ¿qué es vivir en constante serendipia? Entonces, vamos a tomar todo eso porque eso está en tu botella de Pero agua, vamos a ir por justamente. partecitas. Vamos a ir por partes. Entonces, a tu primera pregunta de cómo descubro qué me limita, pues hay muchos procesos que te dicen, hay que ir atrás, ¿verdad? Hay que ir a esa historia y entender qué pasó en tu infancia. Pues no, esto ahorita que yo estoy contando la historia es porque nos da un contexto de para dónde vamos con el tema. Pero todos nosotros somos resultados de una historia, independiente de la que sea. Tú hoy, ahí donde estás sentado, sentada, sabes que hay cosas en tu vida que no van bien. Hagan así para saber que están oyendo, ¿verdad? Escribamos en el chat, sí, Hay sí, cosas sí. en tu vida que no van bien. Todos sabemos eso. Y yo solo tengo que mirar mi vida allá afuera y mirar lo que no va bien para saber cuáles son mis creencias limitantes. Basta. No hay que ir al doctor. Pues terapia y eso toma un montón de tiempo. Pero si yo ya veo, y voy a decir, por ejemplo, esto, nunca he sido suficientemente buena. Y voy a contar aquí una historia de una amiga que me decía, Tata, mis amigos me dicen Tata porque mi hermana me decía así chiquita. Viví frustrada toda mi vida porque jugué tenis competitivo en Colombia y nunca gané. Sí, y le digo, ¿cómo? Sí, siempre quedaba como ahí, como en las primeras 5. Le dije, ¿tú te das cuenta de dónde está el enfoque? En que nunca ganaste. Pero no le puedes dar la vuelta y decir, wow, eso que dices tú de tu esposa, wow, 87, wow, estuve en el top 5 de Colombia, del tenis colombiano, toda la vida. Wow, qué maravilla. ¿Sí? Pero no estamos condicionados para eso porque el programa limitante es, miremos qué le falta. Entonces, todos sabemos que hay cosas que no van bien. Ahí ya sabes cuáles son las creencias. No soy suficientemente bueno. El dinero viene a mi vida y se va. Tenemos patrones de comportamiento, de enojo en mi familia, entonces nos enojamos así. Todos en mi familia no hemos conseguido la salud porque esta es una familia enferma. Y conozco familias así, todo el mundo se enferma. ¿Sí? Eh, Empiezo una relación, la termino, empiezo una relación, la termino, empiezo una relación, la termino, no lo logro. O las mujeres que dicen, es que siempre estoy atrayendo hombres que no son capaces con sus vidas. Esos son programas. Eso que tú dices es que siempre me pasa tal cosa, ese es el programa que estás ejecutando. Y lo ejecuta el subconsciente en automático, porque para eso es. El subconsciente es un ejecutor de programas. No tiene ninguna sabiduría. Nada. Es como mi computadora con la que estamos aquí sentados. Mi computadora no es sabia. Mi computadora es una ejecutora de unos programas que tiene. Son muy buenos, pero fue programada para que los ejecute así. Y a veces hay programas que no funcionan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reprogramar la computadora. Tú eres un ejecutor de programas, eres una cantidad de programas que se ejecutan todos los días en automático, porque tu subconsciente se encarga de al menos el 95% de lo que haces a diario en automático y ni cuenta te das. Wow, fantástico.
Y ahí justamente hace la pregunta a Claudia, ¿cómo me reprogramo? Y justamente hemos estado Ajá. acostumbrados dentro, y sé que muchas de las personas que están acá están en crecimiento personal. Sé que mínimo los que están acá se han leído mínimo 10 libros cada uno, y las Sí. afirmaciones, los 21 días y todo esto. Y la Y pregunta es, visualizar sí, visualizar la meta de sueños, pégalo ahí, levántate en la mañana, el repítelo en la mapa, el mañana, en la tesoro. noche, y todos hemos estado ahí. Entonces la pregunta es, Ajá. ¿hay una manera de hacerlo diferente? ¿Hay una manera diferente de lo que, porque también al final eso se convierte en una programación, que las cosas tienen que ser duras? Y yo te voy a ser sincero, Marta, cuando yo empecé a estudiar crecimiento personal y yo tenía un mentor leyendo libro con él línea por línea, y yo llegué a una conclusión y le digo, oye, pero si mi vida está tan fácil de arreglarla, ¿por qué la he complicado tanto? Entonces, Exacto. él me puso justamente el ejemplo. Quiero que pienses, Gerson, que tú naciste con una supercomputadora jamás inventada por el hombre, y que el entorno te dijo cuánto dinero iba a tener, cuánta familia vas a tener, cuánto has... Me explicó eso, pero no me dijo cómo sacar el programita de ahí. Porque yo en mi computadora en este momento Claro. puedo tomar todas las carpetas y llevármelas al basurero, eliminar e instalar una nueva. ¿Se puede hacer eso, Ajá. Marta, en la mente subconsciente? Sí, se puede. Y se puede súper fácil. Esa es la buena noticia. Excelente. Yo Háblanos un hice todo poco eso más de eso. que, Queremos saber. exacto, porque yo hice repeticiones, afirmaciones, sí, ya, yo fui entrenada como golfista de competencia, representé a Colombia muchas veces, tuve una beca en Estados Unidos y nos decían esto, visualícese, imagínese que usted es muy buena haciendo lo que hace. Ajá, toma mucho esfuerzo, toma mucha repetición, es de mente consciente. Es una partecita que ha sido tu sistema que hace esas afirmaciones, esas repeticiones, lo hace la mente consciente a una velocidad muy lenta, como una computadora antigua, ¿cierto? Que procesa la información y tratas de entrar a Google y vas así despacio, despacio, y vas a hacer café y no entras a Google. Entonces, esta es tu mente consciente que quiere esas cosas, es tu mente creativa que quiere ir hacia algún lado. Pero el subconsciente, que está por debajo del nivel de conciencia, y que algunas personas hablan de inconsciente, pero realmente todo es subconsciente, porque ahí tengo cosas conscientes y no conscientes. ¿Dónde lo aprendí? Pues de todo esto que hemos hablado. Y ese subconsciente es 1.000.000 de veces más efectivo que tu mente consciente, porque tu mente consciente procesa información en pedacitos de información que se llaman bits y procesa 40 de esos pedacitos de información cada segundo. Pero tu subconsciente procesa 40 millones de esos pedacitos de información cada segundo. Entonces, así yo quiera, como esos propósitos que nos ponemos el 1 de enero, ¿verdad? Todos se han puesto propósitos de 1 de enero, estoy segura. 10 años Voy a bajar pasé, de peso. 10 años Sí, pasé voy a yo bajar de el peso. gimnasio. Ujú. Exacto. Y este año sí, este año ahora sí me inscribo al gimnasio porque voy a hacer el ejercicio. Mente consciente, yo quiero eso. Pero en el subconsciente están los programas que dice, si no duele, no sirve. Entonces al minuto que duele, no vuelves. Y muy bueno para Porque ya ser te dolió verdad. desde acá hasta abajo. Sí. O vas a hacer la dieta y las creencias de las dietas es que, ay, como hacer dieta es feo, y entonces ya no como rico. Y el subconsciente necesita mantenerte a salvo, esa es su función. Entonces, si no comes rico y no comes, te mueres. Y el subconsciente dice, no te puedo dejar morir. Tienes que vivir, entonces hay que volver a comer lo que siempre comes, porque el subconsciente va a ejecutar ese programa para protegerte. Si te duele en el gimnasio y no te puedes parar de la cama y no me puedo parar para ir a trabajar y no hay trabajo, no hay dinero, pues el subconsciente va a decir, no, no te puedo dejar hacer esto. Hay que poner comida en la mesa y no te permite volver a ir. Y la gente dice, pero no puede ser. Pues claro, porque el subconsciente está ejecutando el programa para mantenerte vivo. El subconsciente es tu mejor amigo, solo que es un amigo mal orientadito. Así como esa amiga que terminas con el novio y te dice, ay, te voy a presentar a otro. Y tú, no, 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 todavía no, espérame. No. Entonces, Dame, lo que hay que dame hacer es, tiempo de ¿cómo? digerirlo, le Sí, dice. espérame, mire, ya, ya, ahí vamos. Entonces hay que decirle al subconsciente, mira, te voy a dar mejores programas, porque es que los que tienes no sirvieron en algún momento, tenían un propósito,
pero ahora hay que darte mejores programas. Qué bueno poder creer, como tú dices, que yo soy muy creativo en la paz. Qué bueno poder creer que yo me merezco todo lo mejor que el amor y la vida tienen para ofrecerme solo porque existo, no porque me lo tengo que ganar con el sudor de la frente. ¿Sí? Qué bueno poder creer que yo tengo gratitud con la experiencia de la muerte de mi papá, porque esa fue una de las primeras cosas que yo transformé, para dejar de ser la víctima de algo que yo creo que me pasó a mí y entender que eso pasó para mí, pero creerlo a nivel subconsciente, no querer creerlo, porque con querer creerlo no es suficiente. Hay que decirle al subconsciente un nuevo programa. Yo puedo sentarme aquí y decirle a la computadora, por favor, funciona mejor, te lo ruego, por favor, funciona mejor, por favor. Necesito terminar esto. Pero si no lo reprogramo, no va a pasar. Igual para ti. Tú te puedes sentar y decir, yo tengo que ser suficientemente buena, soy suficientemente buena, soy suficientemente buena y repetírtelo 21 veces por 21 días, que luego el subconsciente va a ejecutar un programa poderosísimo y dice, no, no, usted no es. Y además no se lo merece. Y además eso es para otras personas. Y además usted no es de ese tipo de personas porque usted está programado para que le vaya mal. Wow, poderoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar un proceso. Hay muchos, ¿sí? Yo hice muchos. Este del que les estamos hablando hoy, Gerson y yo, llevo 14 años haciendo esto, integrando esto en mi vida. Esta es mi manera de vivir y esta fue la única manera simple, fácil, práctica, efectiva en que yo pude ingresar a ese subconsciente y decirle, mira, aquí está el nuevo programa. Olvídate de qué pasó atrás. Vamos para adelante. Esto es lo nuevo que yo quiero. Hacia allá me quiero mover. Yo elijo hacia dónde me quiero mover y le doy el nuevo programa al subconsciente con un proceso que es de hecho una tecnología espiritual avanzadísima que yo no entiendo, porque si me preguntan cómo funciona, les voy a decir no tengo ni idea. Yo que sé seguir unos pasos que nos enseñaron muy simples, comprendo dónde estoy, a dónde quiero ir, le doy el nuevo programa al subconsciente mediante ese proceso que se llama Psyche. El subconsciente dice, ah, ok, tenemos luz verde de su autoridad máxima, que es mi sabiduría, parte del proceso. Yo me comprometo con mis 40 millones de bits por segundo, como si fuera un tren ave, y vámonos a ese nuevo destino, a ser artesanos de ese nuevo destino. Eso depende de mí y depende de qué yo elijo y depende de saber cómo se hace, que es muy simple. Poderoso lo que dice, y justamente Bruce Lipton, yo empecé y me hice consciente de Psyche, y fue cuando te empecé a buscar. Para todos los que han leído el libro Biología de las Creencias, se van a dar cuenta que Bruce Lipton justamente habla, él le llama energías psicológicas, y él es muy amigo del creador de Psyche, que es Rod Williams, y justamente él habla de cómo esto le ha ayudado en su vida. Y te puedo decir, cuando yo fui justamente había muchas cosas de que yo ya venía trabajando, y cuando me voy a hacer los ejercicios y vivir el proceso dentro de Psyche, me doy cuenta que había muchas cosas que yo creía que creía, pero no las creía. O sea, había muchas cosas, creencias que estaban a nivel conscientes, que las creía a nivel consciente, pero a nivel subconsciente no las había integrado. Y tú ponías justamente el ejemplo. Es como que mi mente consciente quiere ir, pero tengo el freno de mano bien pegado, y el pie también bien metido en el acelerador, queriendo ir hacia adelante, pero algo no me deja avanzar. Y creo que muchos de nosotros que en algún momento nos hemos sentido así. Tú estás en diferentes lugares, estuviste en Costa Rica dando un evento, en todo abril estuviste en Costa Rica, estuviste en México, estás en Colombia, veo que vas a estar en Panamá. Cuéntanos un poco cómo una persona puede experimentar y llevar estos cursos de Psyche. Bien, hay varias maneras. Uno, pues hay personas que dicen, sí, yo quiero aprender, ¿verdad? Como tú, y dices, ¿cómo integro esto en mi vida? Y puedo usar esto como una herramienta viva, porque nosotros no te estamos en un taller, no te vamos a entregar solo información. La información, de hecho, son 40 minutos. El resto del tiempo es cómo se hace esto de manera práctica, efectiva y simple para que lo podamos
integrar en nuestra vida diaria. Entonces hay dos tipos de talleres, que esto depende mucho como de la necesidad de cada individuo. Si tú quieres aprender Psyche porque quieres usarlo solamente para ti, un camino para eso es el taller online, nivel 1, y hoy en día enseñamos online, lo enseño yo, lo enseña eh, Rita Funes, lo enseña Mercedes García, y lo enseñamos otros 30 instructores en el mundo, dependiendo de tu horario y de lo que sea mejor para ti. Y la otra manera es, yo quiero aprender no solo para mí, sino también quiero hacer esto con otros, como dice Gerson, que ha estado haciendo, y hacemos entrenamientos en persona. Y eso son, ambas cosas son de 3 días presenciales, donde te vamos a entregar toda la herramienta. Eso, mi calendario y el de Rita y el de ustedes están en las páginas de cada uno de nosotros. Yo llevo 14 años viajando por el mundo haciendo esto, me encanta. Y la información de cómo registrarte está en mi página web, en martavargas.org. ¿Cuál es la programación? Yo voy a estar, tengo taller online este fin de semana, vamos a tener de nuevo en agosto. Voy a estar en Colombia, voy a estar en Guatemala, voy a estar en Panamá, en Costa Rica otra vez en agosto también, en Ecuador. Así que lugares donde ir, hay muchos, que hace 14 años pues la única manera era ir a Estados Unidos, no había de otra. Entonces hoy en día, qué bueno que esté así como al alcance de la manito, solo hay que salirse un poquito de la zona de confort, ¿sí? Y por otro lado, pues hay quienes dicen, no, yo no quiero aprender, yo quiero que alguien haga conmigo. Y para eso pues tenemos toda una serie de facilitadores en el mundo que pueden hacer esto de manera presencial, que pueden hacer esto también de manera online, porque podemos hacer esto a distancia, y cómo nos comunicamos con tu subconsciente para lograr eso y que tú puedas elegir qué quieres. Un facilitador no te va a decir qué hacer, nosotros no somos terapeutas, nosotros no te estamos diciendo por dónde van las cosas, te vamos a hacer preguntas para que tú elijas hacia dónde puedes ir y descubras que tu superpoder es la elección. Fantástico. Porque ahora Gracias. tienes cómo elegir. Sí, hay varias opciones. Yo he tenido de primera mano la experiencia justamente porque yo empecé a ver y he sido ese tipo de persona que me gusta buscar, probar diferentes herramientas y encontrar las que verdaderamente funcionan. Es igual como cuando empecé a hacer live. Quería ir probando la mejor cámara y les puedo decir que ir a este taller es un antes y un después. Te vas a dar cuenta de cosas que vas a ir descubriendo tú mismo en el proceso. Y Marta me decía, imagínate tú lo que has avanzado sin esta herramienta. Ahora imagina lo que vas a avanzar. Pues yo empecé a Exacto. avanzar desde el Sí, mira. 2021. Sí, Gerson, y por ahí está Francia, que es mi asistente, y le voy a pedir a Francia también para quienes realmente tengan un interés en descubrir qué es Psyche. Tanto Francia como algunos otros En facilitadores Guatemala ofrecen están preguntando, sesiones Marta, ¿cuándo estarás en en Guatemala? junio. En junio voy a estar en Guate. Vamos a tener básico, avanzado, retiro. Eso mismo que tú acabas de hacer, vamos a hacerlo todo junto también en Guatemala. Me encanta ir a Guatemala, es un país divino. Entonces en junio voy a estar por allá. Fantástico. Entonces le vamos a dar a pedirle a Francia, que está por ahí, que les ponga el link de donde pueden solicitar sesiones de demostración. Son sesiones cortas de unos 20 minutos para experimentar cómo cambiar la percepción de estrés que te puede estar causando un tema, como por ejemplo, de pronto tengo ansiedad porque tengo que presentarme a un examen, o tengo miedo de cómo van las cosas en mi vida, lo que sea cortito, simple. Hoy lo hicimos con una persona, fue muy bello. Decía, es que me causa mucha ansiedad, como que no logro sentir. Que fue muy bello como quisiera su proceso. Y lo hacemos a distancia, y Francia es excelente para hacer eso. Por ahí están preguntando en Perú va a estar Mercedes García, pueden entrar a reprogramandocreencias.com, allá va a estar la Meche, que es fabulosa. En Colombia vamos a estar en Medellín en julio, también vamos a tener básico, avanzado en Bogotá. En Estados Unidos, pues hay muchísimos instructores que enseñan en Estados Unidos. Yo no enseño en Estados Unidos, pero sí enseño online. Mañana, el viernes, de hecho,
del grupo de online, creo que la mitad del grupo es de Estados Unidos, de la parte latina, y yo también enseño en inglés, así que también hay la posibilidad siempre de organizar talleres para ustedes, con ustedes, a través de Gerson, ese es otro camino, así que posibilidades muchísimas. Dice, ¿nos puedes compartir, por favor, nos puedes compartir, por favor, un ejercicio para controlar o acabar con ataques de ansiedad? Creo que eso tendría que Sí, lo que dar una... habría que agendar una sesión porque pues nosotros no hacemos ningún tipo de demostración online nunca. Más es que tú puedas tener la experiencia directa, uno a uno, es muy importante. Entonces por ahí no sé si Francita puso su link, si no pues te lo vamos a pasar, Gerson, para que tú se los compartas a tu grupo. Y es muy bello pues tener esta experiencia de pasar de la ansiedad a la paz en pocos minutos o segundos. Es muy rico. Gracias. Y justamente es eso. Amigos, el enlace Gracias, está Francia, por arriba. el... Pueden ir a buscar, a ver la información, martavargas.org. Abajo también donde dice martavargas.org/ próximos talleres. Están los enlaces. Permítame pinearlo por acá. Vamos a ver. Citar, creo que es este. Ahí está. Ahí se los Y envié de Francia, si nuevo. estás escuchando por ahí, puedes poner tu Calendly para quienes quieran tener sesiones. No sé si las tienes, o si no lo alcanzamos a poner ahorita. En martavargas.org está el link de WhatsApp y quien responde es Francia. Entonces, si realmente tienes un interés genuino en descubrir qué es, hay que integrarlo en tu vida, puedes agendar la sesión con ella. Fantástico. Marta, primero, muchas gracias por venir y compartir uno de lo pequeñito que se vive, porque son 3 días, por supuesto. Y durante los 3 días, como dice Marta, son solo... Yo llegaba y yo quería llegar a ese entrenamiento y que me dieran información. Y lo que vives ahí son experiencia, ejercicio. Vaya, practique, hágalo, traiga. Y justamente tú hablabas algo en este momento. ¿Cómo el cambio de percepción? Hay algo también justamente ahí dentro de todo, algo que se llama el cambio de percepción. ¿Cómo cambiamos del estrés a la paz? Gracias, Marta. Fantástico, chicos. Les voy a pedir una foto por acá. Vamos a ir cerrando ya las redes. No sin antes que por favor me regalen una foto. Los que pueden.